la tarde. Y Dania Chirinos, directora de contenidos de NTN 24. Y Dania, buenas tardes. Si usted tiene un invitado a esta hora. Gracias, Soraya. Ciertamente hoy pues ya culmina este foro que ha sido patrocinado por la Fundación Zambrano sobre las democracias en América Latina. El tema de hoy, el tema importante, como bien lo comentáramos ayer, cuando hicimos el contacto, es la libertad de expresión. Ha habido un panel que ha tratado este tema porque no se puede hablar de democracia en ninguna parte si no se habla de libertad de expresión. Es algo inherente aunque algunos gobernantes hoy por hoy lo olviden, no solo en nuestra región, sino en el mundo. Pero hoy está con nosotros Ricardo Trotti, él es director del Instituto de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa y directivo de la SIC durante muchísimo tiempo. Señor Trotti, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. ¿En qué momento la libertad de expresión se volvió un tema tan importante para los gobiernos, para los gobernantes? ¿En qué momento la libertad de expresión se hizo incómoda, comenzó a causar esta irritación absoluta que produce sobre todo en los gobernantes de nuestra región? Yo creo que hubo un espejismo en América Latina después de la época de las dictaduras militares, donde creíamos que las elecciones o las democracias automáticamente traerían el desarrollo sustentable y el bienestar para los pueblos. Lo que no nos fuimos dando cuenta es que para que exista esa democracia, para crear democracia, también tiene que haber atributos importantes, entre ellos, por supuesto, el respeto por los derechos humanos, pero sobre todo dentro de esos respetos humanos, de esos derechos humanos, el respeto por la libertad de expresión, que la gente pueda decir cosas, o los medios y los periodistas, sin temor a represalias. Y lamentablemente, después de esa época, que terminamos con las dictaduras, es como que los diferentes gobiernos han tenido problemas específicamente para tratar de comunicarse mejor con el pueblo, para que haya realmente acceso a la información pública, algo que realmente empieza en América Latina hace nada más que 10 años, empieza esa conciencia por dar información al pueblo. Y ahí es donde creo que los medios de comunicación y los periodistas han tenido un trabajo intenso y necesario, no solamente para informar, sino para crear conciencia y crear una cultura de que es necesario la potestad o el derecho del público a hablar, a escuchar, a buscar información como parte intrínseca de la democracia. Yo creo que democracia y libertad de prensa son un binomio indisoluble, no se pueden separar una de otra. Y lamentablemente hay muchos esfuerzos de muchos gobiernos en la última década de que esto no suceda, o que suceda de una forma parcializada. Y es ahí donde vemos que esta falta de libertad de prensa está debilitando las democracias, no permite que se solidifiquen, y estamos sufriendo. Yo creo que sufre todo el mundo. Si el binomio entre democracia y libertad de expresión es indisoluble, si la democracia sin libertad de expresión no se consolida, entonces en América Latina tenemos democracias en peligro y en algunos países, digamos, a esta velocidad en que se cierran medios, en que se pierden medios, podemos ya hablar de que hay un término que escuché en alguna de las ponencias, democracias imperfectas o dictaduras legales. ¿Ya estamos hablando de eso en América Latina? Totalmente. Yo creo que el ejemplo que parte a través de la dictadura totalitaria de Cuba y que después se expande por los gobiernos que llaman a esto la cuestión bolivariana, y donde se encierra el tema de la hegemonía comunicacional, y donde particularmente hay gobiernos que tienen una estrategia de comunicación, donde confunden propaganda con información y transforman esto en leyes, como la ley de responsabilidad social en Venezuela, como la ley de comunicación en Ecuador, como la ley de servicios audiovisuales en Argentina, la ley de telecomunicaciones en Bolivia. Es decir, se cierne y se le da un viso de legalidad a la censura, y se la busca por diferentes formas. Y yo creo que ahí es donde necesitamos que haya mayor conciencia del público
de ver que a veces las leyes también, no porque sean leyes son buenas, también necesitan desafiarse. Ahí es donde los periodistas y los medios de comunicación que tienen el poder para hacerlo pudieran estar desafiando continuamente esta falta de libertad de prensa. Yo creo que la gente tiene que entender que cuando se vulnera esa libertad de prensa, no se está vulnerando a un medio de comunicación o a un periodista, sino el derecho del público a poder estar debidamente informado. Así que es un problema de derechos humanos. Claro. Ahora, digamos que cuando estas democracias imperfectas, por usar este término que escuchamos en el transcurso del día de hoy, van contra los medios piensan que si acompasan digamos, con el deseo de estos gobernantes al comienzo, pueden salvarse de una retaliación. Cuando usted dice medios y periodistas deben retar, digamos, a lo que son estos gobiernos, es un error no hacerlos desde el comienzo y, digamos, en bloque, porque es lo que hemos visto, por ejemplo, en Venezuela. Quizás muchos acompasaron al comienzo y hay quien sostiene hoy en día que si en bloque se hubiesen plantado frente al poder, quizá otro sería el resultado. Yo creo que esa es una actitud válida. Sin embargo, creo que cuando hablo del desafío de ser periodistas y de ser cada vez mejor periodistas y de tratar de tener calidad periodística a través de la investigación y de lo que los periodistas estamos llamados a hacer en una sociedad. Esto es, a fiscalizar el poder, a investigar y a buscar los dejos de corrupción que puede tener un gobierno. Es decir, en la denuncia y en la cultura de la denuncia permanente, del buen periodismo, es donde nosotros construimos democracia. ¿Y qué hace, señor Trotti, perdone que lo interrumpa, qué hace el buen periodismo si no tiene un medio que lo replique? No, por supuesto, yo creo que es una cultura donde tienen que estar todos los elementos. Y por supuesto, los problemas que estamos teniendo ahora es que hay gobiernos que están comprando medios, los cierran, los expropian y se quedan con los medios y construyen propaganda más que información. Así que en eso están organizaciones, por ejemplo, como la nuestra, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité de Protección Periodista, San Diarios en Colombia, el Bloque Venezolano de Prensa, etcétera, que son las formas, o los sindicatos, que son las formas en que nosotros podemos luchar por los espacios que corresponden a los periodistas. Pero creo que también los gobiernos, este tipo de gobiernos han sido muy inteligentes en llevar a los periodistas y a los medios al terreno político, donde los periodistas a veces, o los medios a veces, se transforman en actores políticos porque quedan en el ruedo político para discutir en los mismos términos. Cuando los periodistas deberíamos estar informando y tratar de buscar mayor información y siempre tener en mente que el protagonista es el ciudadano y no el medio ni el periodista. Digo, es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo, porque, repito, muchos gobiernos han tenido o tienen esta inteligencia de embardunar, de meter en el ruedo político, y obviamente el gobierno, que se hace dueño del Estado, que debería simplemente administrarlo, pero al hacerse dueño, toma los medios o toma represalias contra los medios, compra medios y hace propaganda. Así que estamos en un problema, yo creería, bastante grave. Y sobre todo, Idaña, creo que el problema es que los periodistas no estamos destrabando la madeja en hacer que la gente o que el público se resigne, se frustre. Ante tanta frustración e impotencia de lograr los cambios, la gente se resigna en lugar de estar luchando permanentemente. Luchando, protestando y no rendirse. Acá hay problemas de tirar la toalla ante estos gobiernos, y creo que en el panel anterior lo estuvimos viendo. Creo que el mensaje tanto del público, para el público y tanto para los medios y los periodistas, es no tirar la toalla, es seguir denunciando, porque en la denuncia y en la cultura de la denuncia construimos el dato histórico, para que después, en el futuro, no nos digan, ustedes quedaron callados, omitieron o se resignaron a los designios del poder. Señor Trotti, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Idaña. Soraya, con esto vamos de nuevo a los estudios. Ricardo Trotti, director del Instituto de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Hasta hoy se ha desarrollado este foro Democracia en las Américas, donde libertad de expresión y las
democracias imperfectas o dictaduras legales han sido dos de los temas más importantes. Regresamos contigo. La tarde.